Señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me complace saludarlo a usted, a sus colegas en cabina y a toda la audiencia. Gracias, ministro. Antes de preguntarle de la jornada de hoy, permítame preguntarle, ¿usted sabe algo de la renuncia del ministro de Hacienda? No tengo ni idea, Néstor. ¿No había oído el cuento? No, señor, Bueno, para pues, nada. pues le cuento que es posible que usted vaya a tener un nuevo compañero ministro. ¿Conoce a Germán Ávila? Sí, claro, lo conozco hace muchos años. Estuvimos juntos en el proceso de paz de los 90 y luego estuvimos en el Polo Democrático. Él hizo parte de la administración de Lucho Garzón y hemos tenido una relación de amistad desde hace muchos años. Sí, es posible que vaya a ser el nuevo ministro de Hacienda. Todavía lo pongo en condicional a la espera de que se produzca esta noticia de manera oficial. Ministro, ¿cómo? Está mejor dateado usted, Néstor, que yo. No, pues todavía tengo fuentes allá que cuentan cosas. Bueno. Ministro, No, yo ¿cómo no sé. está el día hoy de las marchas, de las movilizaciones? ¿Qué expectativas tienen ustedes desde adentro del gobierno? No, pues estas han sido unas movilizaciones convocadas por las centrales sindicales y las organizaciones sociales, por el Comando Nacional Unitario, que agrupa las tres principales centrales del país, y por muchos sectores sociales, indígenas, afrodescendientes, juveniles, estudiantiles, en todo el territorio nacional. Nosotros esperamos que no solo las marchas sean concurridas, habida cuenta de que el presidente y el gobierno hemos decidido apoyarlas, sino porque esperamos también que ocurran pacíficamente, que sea una movilización colorida, entusiasta, pero pacífica, como debe ser en toda democracia. Ministro, precisamente se han tomado medidas de seguridad especiales en el centro de Bogotá y en otras ciudades capitales del país. El mismo gobierno está denunciando que esta marcha podría ser infiltrada. Sí, estaban circulando, como generalmente ocurre en Colombia, información en redes sociales, alguna información tendenciosa, digamos, o tendiente más bien a promover actividades o eventuales acciones de alteración de la movilización pacífica. Y el ministro de Defensa y las autoridades de policía, las autoridades militares, pues han tomado todas las previsiones para que los que salgan a manifestar lo hagan pacíficamente y para que quienes no quieran hacerlo, pues también sean respetados en su derecho de no hacerlo. Sí, ministro, mientras el gobierno está en la calle con sus bases, con el pacto histórico, con los indígenas, con los trabajadores que decidan salir a marchar, en el Congreso de la República se está tomando la decisión del futuro de la reforma laboral. ¿Qué van a hacer si mientras están en la marcha en el Congreso se está hundiendo la reforma? ¿Ya le ha dicho el presidente Petro cuál es el paso a seguir? No es que el gobierno también va a estar en el Congreso. Nosotros vamos a estar, yo voy a acudir con el ministro de Hacienda, hemos quedado, principalmente, no sé si lo haga el ministro del Interior, pero por lo menos él y yo estaremos atendiendo el debate, como debe ser en la Comisión Séptima del Senado, de las ponencias. Nosotros esperamos, y aprovecho estos micrófonos para solicitarle públicamente a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado que no sepulte la posibilidad de la discusión de todas las ponencias, porque nos tememos que lo que quisieron hacer con una ponencia firmada por 8 congresistas, por 8 senadores, de los cuales solo 6 son ponentes, cosa extraña que 2 que no son ponentes hayan firmado una ponencia, sea evitar que se conozcan y se discutan las otras ponencias. Seguramente están pensando en precipitar una votación una vez se presente la ponencia de archivo. Nosotros vamos a acudir con la batería de nuestros argumentos, con nuestras iniciativas, con la defensa de las virtudes de este proyecto de ley, que es muy distinto al que originalmente se presentó precisamente porque la Cámara, en una lección de democracia a esta Comisión Séptima o a esta mayoría en la Comisión Séptima del Senado, discutió y permitió que hubiesen importantes acuerdos y conciliaciones del texto que hoy
debe ser examinado en la Comisión Séptima del Senado. Sí, pero ministro, déjeme insistir, ¿puede ser la marcha al final del día el escenario para anunciar los famosos decretos con algunas medidas que incluía esta reforma laboral? Es decir, vía decreto los primeros artículos de la reforma. No, los decretos ya los tenemos listos, son 9 decretos. ¿Y están firmados? Que ¿Ya están firmados por el presidente? No, están siendo examinados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El procedimiento normativo indica que hay que publicarlos para las observaciones de los ciudadanos. Son 15 días para que los ciudadanos opinen sobre ellos, y una vez eso ocurra, se recogen esas opiniones y observaciones y se producen los decretos definitivos. Son decretos marco de la Constitución y la ley porque es en cumplimiento de obligaciones de Colombia, de compromisos de Colombia con instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, o son decretos que acogen recomendaciones de la OCDE en estas materias, en materias laborales y en materia de derechos de los trabajadores. Pero ministro, esas disposiciones han sido ya aprobadas o ratificadas por el Congreso de Colombia. Uno de esos decretos que usted nos anuncia dice que la jornada nocturna arranca a las 6 de la noche, por ejemplo. Pues si no son parte de la competencia del gobierno, sino que requieren una aprobación legislativa o una aprobación en consulta popular, irán a la consulta popular. Nosotros decretaremos lo que sea de nuestra competencia. En eso somos celosos, respetuosos de las disposiciones que podemos emitir en virtud de la Constitución y de la ley. Pero entonces, para ser claros, ministro, este tema de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, los dominicales al 100%, todos esos temas tan relevantes de la reforma laboral irían como preguntas en la consulta popular y no en estos decretos que expedirá el gobierno. Pues seguramente vamos a examinar jurídicamente cada caso, ¿no? Cada pregunta. Ya el presidente anunció una pregunta que no puede ir por decreto y que tiene que ir a una consulta popular. Vamos a examinar el conjunto del articulado otras cosas, y veremos que... Me imagino, ministro, que no pueden ir vía decreto porque son reformas de ley, son reformas legales. Así es, son reformas al Código Sustantivo del Trabajo. Así ¿Me da es. una pista los decretos hacia dónde van? ¿Qué clase de temas, por ejemplo? No, Néstor, excúseme, pero preferiría esperar el concepto de la Secretaría Jurídica de la ¿Y Presidencia. ustedes esperan publicar o sacar esos decretos cuándo, ministro? Pues yo esperaría que eso ocurriera esta misma semana. Ok. Es el ministro Antonio Sanguino. La última, Juan Camilo. Ministro, esta mañana nos decía el presidente de la CUT, que piensa sacar en esta marcha hoy 4 millones de personas a las calles. ¿Usted es tan optimista en estos cálculos? Pues es que quienes están convocando son ellos, y las metas de movilización pues se las plantean quienes ¿Cómo que convocan a quienes la están ciudadanía. convocando son ellos, ministro? ¿El que está convocando Claro. no es el gobierno? No, el gobierno se suma a una convocatoria que ya habían hecho las centrales sindicales desde antes de la erradicación de la ponencia de archivo, Néstor. Pero el presidente fue el que hizo el llamado general a acompañar la consulta popular. El presidente decretó un día cívico para facilitar la movilización de la gente. Y eso es absolutamente legítimo. Pero la convocatoria está en manos del Comando Nacional Unitario y de las centrales sindicales. Sí. Ministro, el decreto el de ayer, el del día cívico, dice que hoy es un día no hábil. Ese día no hábil es solamente para empleados públicos, ¿verdad? Que dependen del gobierno nacional. Del orden nacional, sí, señor. La gente que lo está escuchando en este momento, que trabaja en el sector privado, para el resto de los mortales, para nosotros, hoy es un día hábil, ¿cierto? Sí, pero también tiene derecho esa gente que no se escucha a, si lo desea, si así lo decide, si así quiere, salir a manifestarse, no puede ser objeto de represalias de ningún tipo por parte ni de empleadores del sector privado ni de empleadores del sector público. ¿Qué quiere decir no puede ser objeto de represalias, ministro? Que ese es un derecho fundamental, el de expresarse y el de movilizarse. Hoy una jornada de movilización. Es un derecho fundamental consagrado en donde, ministro, salir... En la Constitución y en la ley. Yo le digo a mi empleador aquí en Blue, por ejemplo, no voy hoy a trabajar porque quiero apoyar al gobierno.
Eso es un derecho que yo tengo. Porque yo quiero apoyar al gobierno, porque quiero salir a movilizarme a una jornada de movilización convocada por las centrales sindicales y por las organizaciones sociales. Y está en su derecho. Ok. ¿Y la empresa debe permitirme ausentarme de mi trabajo por un tiempo, por un día, por unas horas? No puede usar represalias contra esa decisión de libertad individual del ciudadano. Vale. Es el ministro de Trabajo, Néstor, Antonio Sanguino. Permítame hacerle una pregunta al ministro Sanguino, porque usted habla, ministro, de libertad, pero quisiera preguntarle si usted conoce los correos electrónicos que están llegando, por ejemplo, a contratistas en Medellín, diciéndoles que los esperan a la marcha, prácticamente dándoles una instrucción. ¿Ustedes en el gobierno conocen que están enviando estas comunicaciones condicionando o diciéndole a los contratistas particularmente que tienen que acompañar las movilizaciones? No sé cuáles son los contratistas. Me refiero al ICBF, ministro, particularmente. Una movilización, pues, tiene unos convocantes y los convocantes usan distintos medios para convocar a los ciudadanos. No conozco y no puedo opinar sobre algo que no conozco. Pero, ministro, ¿estamos de acuerdo en que el gobierno es convocante y es promotor de la manifestación de hoy? ¿O de las manifestaciones de hoy? No estamos de acuerdo en esa apreciación, Néstor. Preciso, de nuevo, la convocatoria, si usted hace la trazabilidad, googlea, busca la información, se mete a la página de la CUT o de las centrales sindicales, se encontrará de qué fecha y en qué sentido y en qué término fue la convocatoria de las centrales sindicales. Ministro, aquí tengo la trazabilidad. Es el presidente Petro el que convoca hoy, el que dice que es el... Claro. No, señor. Revise las páginas de las centrales sindicales. ¿Cuándo fue la convocatoria de las centrales sindicales? Ministro, me imagino la alocución presidencial dijo que iba a haber lanzamiento de la consulta. Nosotros nos hemos sumado. No, por eso, no, que de acuerdo, pero aprovechan que había... a una convocatoria, claro, nos hemos sumado, eso no lo estoy negando. Nos hemos sumado, por supuesto. Que hay invitaciones desde las páginas oficiales, las cuentas, ministro, de diferentes ministerios, de unidades administrativas, invitando oficialmente a las manifestaciones. Claro, pero eso no es ningún pecado que lo hagamos. Ministro, hay una pregunta de un oyente, quiero transmitírsela. Pregunta, ¿el que no quiera salir tampoco lo pueden votar? El que no quiera salir tampoco lo pueden votar, por supuesto. Muchísimo menos, además. El que no quiera salir está en su libertad de no salir y tampoco puede ser objeto de represalias de ningún tipo. Inclusive si es empleado público, ¿cierto? Inclusive si es empleado público, sí, señor. Esa es una aclaración muy importante. Ministro Sanguino, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. A ustedes muy amables, Va a tener Néstor, un día siempre movidito, ministro. Sí, bastante, pero esperemos que salga bien todo. En la manifestación y en el Congreso de Colombia, 8:24 en Mañanas Blue.